Buenas tardes, mi hermano. Les saludo en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren muy bien en su casa. Me ha tocado dar la palabra de Dios para, para nuestras vidas. Le voy a invitar a abrir la Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos escuchar tu voz, podemos leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, por cada hermano que ha dispuesto, Señor, un tiempo para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que va a escuchar esta palabra. Padre, dales de tu gracia. Dale de tu gracia y tu sabiduría para entenderla, Señor. Usted sabe de qué tiene necesidad. Usted sabe de qué tengo necesidad yo. Usted nos conoce, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor amado, por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú eres fiel, Padre, para con nuestras vidas, Señor. Yo te pido que me des gracia, me des sabiduría, Señor. Hazme humilde, Padre. Dame de tu gracia, Espíritu Santo. Eres bienvenido a mi vida, a nuestras vidas, Señor, para que entendamos, Señor, lo que usted nos quiere hablar en esta tarde, Padre. Gracias, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, la Biblia, esta es palabra de Dios, viva y eficaz. Aquí vamos a encontrar, aquí encontramos todos los consejos que nosotros queremos, que muchas veces los buscamos en persona, porque a veces nosotros queremos que nos hablen con voz audible, pero solo tenemos que leer la Biblia para encontrar todos los consejos de una madre para enseñar a sus hijos, desde cómo llevar un matrimonio feliz, cómo tomar buenas decisiones en los negocios. Hay todo lo que usted quiera, está en la Biblia. Y esto lo dejó a nosotros, lo dejó para sus hijos, para los que hemos creído en Él. Nosotros debemos de guiarnos por la Biblia, son sagradas escrituras. Muchas personas dicen, es un libro más, pero sabe que este no es un libro más. Esta es palabra de Dios, viva y eficaz. Inspirada por Dios. La escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en su vida? ¿Usted la lee a diario? ¿Lee la palabra de Dios a diario? ¿O la Biblia está guardada a lo mejor en un cajón, guardada en la cartera? A lo mejor puede estar llena de polvo. Algunos la abren en el Salmo 91 porque piensan que es como una cábala, así como que está en el 91 y me va a proteger de todo. Otras la abren solamente cuando van a la iglesia. Hay personas que son cristianos y ni siquiera tienen una Biblia porque se manejan con el celular. Claro, es más práctico con el celular porque todo se encuentra rápido. Pero ¿sabe qué? Lo hermoso, yo cuando empecé en el Evangelio, lo hermoso es tener una Biblia que esté marcada, releída, rayada, con panes de vida. Yo encuentro que es como, se podría decir, no la voy a comparar, pero cuando nosotros éramos chicos y teníamos un diario de vida, escribíamos todo lo que nos gustaba y resaltábamos con colores las cosas más importantes.
Así es la Biblia. La palabra de Dios, de Jesucristo, está resaltada con rojo, pero nosotros, a medida que va pasando el tiempo, vamos, vamos destacando las palabras que nos gustan más. Cuando Dios nos ha hablado, alguna palabra que ha llegado a nuestro corazón, la vamos marcando con un destacador y después, a un día si tenemos necesidad, podemos, justo era la palabra que Dios tenía para nosotros, porque esta palabra no habla, es viva, viva y eficaz. Leemos la palabra, leer la palabra a diario es escuchar la voz a diario, es escuchar la voz a diario de Dios. No aprendemos versículos al correr de nuestra vida, todos no tenemos la misma edad, pero a los más jóvenes estudia la palabra de Dios, se aprende versículos para que si está en aflicción los trae a su vida, como puede ser el Salmo 91, pero leerlo y hacerlo vida en su corazón, aprender versículos, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, que lo hermoso que es aprenderse versículos bíblicos y traerlos a memoria en tiempos difíciles o en tiempos de alegría. Debemos de buscar a Dios por medio de su palabra, para ser instruidos, guiados, para que tomemos buenas decisiones. Debemos de leer su palabra. No tenemos que buscar el consejo a lo mejor en los amigos, en una amiga o... Bueno, nosotros somos cristianos, nos vamos a correr a buscar consejos en las cartas, en el tarot, en el horóscopo, pues eso es malo a los ojos de Dios. Tenemos que buscar acá. Acá va a encontrar todos los consejos que usted quiere en su palabra. Si queremos conocer a Dios, debemos de escudriñar las Escrituras. En Lucas 4:4, su palabra dice: Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo dice nuestro Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, no solamente de las cositas que podemos comer para engordar, alimentarnos y tener fuerza en nuestra carne. Nosotros debemos de comer lo espiritual, que es su palabra, llenarnos de su palabra, alimentar nuestra vida espiritual. Eso es lo que debemos hacer. Nos reconforta, nos da paz. Si queremos crecer espiritualmente, debemos de leer su palabra a diario. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. En 1 de Pedro 2:2 dice su palabra. 1 de Pedro 2:2 dice: sean como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, debemos de desear escuchar su voz, desear para que seamos enseñados, para que seamos corregidos, para que nos puedan instruir por medio de su palabra. Porque cuando un hermano nos predica, sepa usted que es el hermano, pero él está hablando palabra de Dios y nosotros debemos de tener reverencia ante lo que está hablando el hermano, porque el hermano está hablando a nuestra vida, inspirado por Dios. Debemos de desear escuchar su voz. Cuando un hermano nos predica de Dios mismo hablando, y muchas veces lo tomamos así como, a lo mejor este hermano no me gusta cómo predica, no lo voy a escuchar, pero no tenemos que hacerlo con ligereza, eso no está bien, porque debemos de hacerlo con reverencia, escuchar la palabra de Dios con respeto a nuestro Dios, escuchar su palabra, aunque el hermano no le guste cómo predica. La Biblia son sagradas escrituras. Su palabra nos da el gozo que necesitamos para ser feliz. Todo lo demás, la felicidad que da este mundo no es pasajera.
En cambio, la felicidad que vamos a encontrar en su palabra, el gozo que encontramos en su palabra, es un gozo eterno. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, dice. Bienaventurado, esa palabra significa feliz, dichoso, el que lee y el que oye su palabra y guarda las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que debemos de guardar su palabra, de estar felices, dichosos de que podemos leer. ¿Sabe usted que no todo el mundo sabe leer? Hay mucha gente todavía que ya no aprendió. Hay gente de edad, viejitos, que ellos no aprendieron a leer, que no tuvieron la dicha de aprender a leer, de que a lo mejor le enseñaran sus padres, de poder tomar un libro, y lo más hermoso es leer la escritura. Así que sintámonos bienaventurados porque nosotros podemos leer y podemos leer su palabra, podemos escuchar su palabra cuando nos mandan las prédicas, o a lo mejor si ven en YouTube, buscar siempre sana doctrina, no buscar palabras donde se enseñan fuegos extraños, cosas que no son claras. Siempre debemos buscar la sana doctrina para escucharla. La palabra de Dios es vida, es felicidad. Cuando estamos tristes, deprimidos, con problemas, en su palabra encontramos el consuelo, la paz, la felicidad que solo nos puede dar nuestro Dios. En Primera de Pedro 1:23 dice su palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino que de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, no cambia. La palabra de Dios es por siempre. Esto va a ser siempre lo mismo. El hombre quizás la puede cambiar, puede ponerle o sacarle, pero él va a ser, un día Dios lo va a juzgar por cuando saca o le pone alguna coma a su palabra, porque su palabra no puede ser cambiada. Su palabra es por la eternidad. Si queremos escuchar a Dios, queremos escuchar a Dios, lee su palabra. Si quieres escuchar a Dios, lee su palabra. Si quieres escuchar la voz audible de Dios, lee la Biblia en voz alta. Eso lo escuché por ahí, lo anoté, lo encontré como me gustó. Debemos ser instruidos por su palabra, debemos estudiar su palabra, debemos de leer su palabra para ser dirigidos en esta vida en todo. Y si no entiende a veces su palabra, hay que pedir gracia y sabiduría a nuestro Dios. Su palabra dice que debemos de pedir gracia, entendimiento para leer su palabra. En Proverbios 5:3 dice, a ver, creo que esa no la dejé anotada en 5, a ver, Proverbios 5:13. Dice, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Por eso dice que nosotros debemos inclinar nuestro oído a quien nos enseña palabra de Dios. En Salmo 119, el 105, lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso nos dice Dios. Esta es la lámpara a nuestros pies, y lumbrera es su palabra.
para que no se nos olvide. Si queremos andar, no queremos tropezar en esta vida, debemos de leer su palabra a tiempo. Debemos de escuchar la instrucción, la enseñanza para nuestras vidas que está en la palabra de Dios, a fin de que seamos maduros, perfectos, enteros, preparados para toda buena obra. Por eso que debemos de escudriñar las Escrituras. Si queremos fe, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos de oír la palabra de Dios para que aumente nuestra fe. En Efesios 2:10 su palabra dice, 2:12, disculpe. Efesios 2:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que mis hermanos, pidamos sabiduría a nuestro Dios, entendimiento para entender su palabra, para ponerla por obra, para dirigirnos en esta vida como hijos de Dios, para que podamos así alimentarnos espiritualmente, que nuestra carne mengue y lo espiritual crezca. Leámosla, escuchémosla con reverencia, porque es palabra de Dios que habla en nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos donde hay tanta maldad, hay tanta necesidad de Cristo. Debemos de escuchar la voz de Dios, debemos de llevar esta luz a otros que lo necesitan en estos momentos. Debemos de estar así, atentos cuando estamos conversando con alguien, alguna palabra de Dios, algún verso que necesite esa persona, dárselo. Por eso que nosotros debemos de escudriñar y saber la palabra para que nos podamos desenvolver frente a personas que no conocen a Cristo y nosotros les podamos evangelizar, porque recuerde que a eso nos mandó nuestro Señor, ir y predicar su evangelio a toda criatura, y nosotros debemos de hacer ese mandato, ya que a lo mejor en estos momentos estamos encerrados en nuestras casas, pero a veces uno sale a comprar el pan a personas que están trabajando en la micro. No seamos egoístas, compartamos este libro santo. Hay tanto que decir de su palabra es viva y eficaz y le ha hecho tanto bien a nuestras vidas. No seamos egoístas, compartamos de lo que nos ha dado nuestro Dios, palabra de vida eterna. Esta es la palabra de Dios para ustedes y para mí. Que el Señor les bendiga, mi hermano. No la deje en un rincón, hágala suya. Es como leerla, es como ir comiéndola cada día, y nosotros necesitamos nutrirnos de esto espiritualmente, escuchar su palabra. Cuando mandan prédica, escuchar las prédicas, a lo mejor si no la puede escuchar el mismo día por ese motivo, escúchela el otro día, escúchela en la tarde, escuche palabra de Dios para que nuestro espíritu crezca, no para que no mengue el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros necesitamos nutrirnos de su palabra, necesitamos fe en estos tiempos que estamos viviendo tan malos. Esta es la palabra de Dios para usted y para mí. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque usted es grande y bendito, Rey soberano, Señor. Sabemos que tú reinas sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Padre. Padre, ayúdanos a ser llenos de sabiduría para entender tu palabra, danos de tu gracia. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entenderla, a escudriñarla, Señor amado, porque esta es tu palabra. Nosotros necesitamos tu consejo, Señor, para dirigirnos en esta vida, Señor. Aquí sabemos que vamos a encontrar todo lo que queramos en esta palabra. Padre, si estamos tristes, aquí vamos a encontrar consuelo. Si estamos débiles, Señor amado, usted nos fortalece. Si estamos necesitados, Señor, usted acá nos enriquece, usted nos redarguye, Señor, usted nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor, usted nos enseña por medio de su palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a entenderla. Bendice a cada hermano que está escuchando.
Padre, usted sabía lo que necesitábamos para nuestras vidas, que quede grabada en nuestro corazón, Señor, y no se nos olvide. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor amado, por este libro santo que nos dejaste para dirigirnos, Señor. Haz que nunca lo dejemos de lado, Señor. Cuántos hombres murieron, Señor amado, para que esto pudiera llegar a nuestros hogares, Señor. Y a veces lo vemos tan a la ligera, Señor amado. Cuántos dieron la vida, Señor. Pero Padre, ahí estabas tú, Señor, porque lo tenías listo para que fuera nuestro consejo, Señor. Gracias, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mi hermano.